Los materiales, las sustancias y sus propiedades. En la última actividad que ustedes subieron a Classroom, entregaron las características que tienen diferentes plásticos y su uso. Después, en la última clase que tuvimos, yo les presenté estas imágenes, donde ustedes tenían que escribir los tipos de materiales con los que estaban hechos y que los observaran y vieran sus propiedades. Ellos tienen propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas son aquellas en las que es posible determinar sin cambiar la naturaleza del material, como es el color, la dureza, la temperatura de fusión y la ebullición, entre otras. También se encuentran las propiedades químicas. Estas determinan observándose cómo cambia la naturaleza de los materiales cuando modifican condiciones como inflamabilidad, corrosión y combustión, entre otras. Las propiedades físicas cualitativas son aquellas que nos dicen las cualidades de los materiales, pero que son difícil de darles un valor numérico y solamente se les puede nombrar como más o menos, bueno, duro, transparente, semitransparente, pero no se le puede dar una característica con número. ¿Qué tan oscuro es? 6, 7. No, no se le puede dar. Solamente se le puede dar una cualidad. También hablábamos de las propiedades químicas. Las propiedades químicas, estas se manifiestan cuando la materia experimenta cambios en su composición. La composición sobre todo es en la parte interna. Y algunas de ellas es la inflamabilidad, la corrosión y la combustión. El cambio físico, muchachos, se da cuando no se altera la composición química de las sustancias que se involucran. Por ejemplo, yo les hablaba de la caja de madera. Sí, se tuvo que cortar el árbol, hacer las tablas, cortarlas, clavarlas, pero la madera prácticamente no se alteró en su composición química, su composición interna. En cambio, un cambio químico se va a determinar mediante experimentos que producen cambios en la estructura molecular, como cambiando la temperatura o combinándose unos materiales con otros. Por ejemplo, en la elaboración de una jarra de barro, pues el proceso de mezclar tierra con agua y pasarlo por el fuego ya le da una consistencia diferente que la hace ser distinta al material que le dio el origen. Algunas características de algunos materiales son muy parecidos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en la mano un poco de talco, un poco de yeso, calcita. Les pondré otros ejemplos más comunes entre nosotros. Harina de trigo, royal. Si los tocamos al tacto, vamos a sentir mucho parecido entre ellos, pero solo en sus cualidades, en sus propiedades físicas. En cambio, en sus propiedades químicas sí hay una gran diferencia. Molecularmente no son iguales y por lo tanto cada una tiene diferentes características que cuando nosotros interactuamos con ellas no nos van a servir para lo mismo. Por ejemplo, el talco puede ser triturado con las uñas. No podríamos construir un recipiente de talco porque se nos desbarataría muy fácilmente. El gis, que es la calcita, pues se puede rayar con una moneda, pero nos sirve combinado con otras cosas, por ejemplo, para darle dureza al cemento en una construcción. En cambio, no le podríamos poner talco a una mezcla de cemento para endurecerla, porque entonces se haría más débil. Y así, cada uno de las sustancias que nosotros vemos en la naturaleza o de las cosas que vemos en la naturaleza tienen diferentes características y dependiendo de sus características y de sus propiedades físicas y químicas,
es el uso que nosotros le damos a esos materiales. Por ejemplo, el oro. Es un material, es un metal, pero es tan maleable, es tan moldeable que se pueden hacer tiras y láminas muy delgadas. Y por eso es que es grandemente utilizado en la orfebrería y en la fabricación de alhajas, en la joyería, porque eso garantiza que se puede trabajar en cosas muy minuciosas y muy pequeñas. O por ejemplo, los esquimales, el dibujo que tenemos aquí, pues si ellos construyeran la maleabilidad del oro y con eso hicieran un iglú, pues sin duda alguna se morirían de frío, porque no tiene las mismas propiedades que el hielo mismo para proteger del mismo hielo. Entonces, después los invité a que hicieran esas actividades que se les manejan en su libro de ciencias, en la página 27. También les explicaba que, por ejemplo, el acero inoxidable no se corroe con facilidad, pero cuando está mucho tiempo expuesto a la intemperie, al aire libre, se va combinando con el oxígeno y eso hace que se oxide. El azúcar también experimenta cambios físicos y químicos. Si ponemos azúcar en un agua de limón, estarán de acuerdo conmigo que si la evaporamos y separamos el ácido cítrico, podemos rescatar el azúcar. En cambio, si la pasamos a fuego, nuestra azúcar va a cambiar, se va a hacer líquida y se va a quemar con mucha facilidad. Otras sustancias, por ejemplo, el agua y el aceite, cambian con mucha facilidad, pero no se altera su composición química con algunas sustancias, como es en este caso agua y aceite. Pero si nosotros colocamos el aceite en otra cosa, por ejemplo, en harina, ahí sería mucho más difícil separarlas porque empieza a cambiarse la composición, formando una nueva masa que a lo mejor nos va a servir para hacer pan. Traten de hacer este experimento que se les muestra también en su libro en la página 29. Aunque no reúnan todos los materiales, sí pueden tener azúcar, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal. Si tienen polvo para hornear, pues lo utilizan, o bicarbonato de sodio, o un pedacito de gis o cal. Si no tienen todo, pueden utilizar algunas cosas, cáscara de huevos, triturado. Las colocan sobre un platito en un recipiente que no se absorba, pueden ser platos, y le agregan unas gotas de vinagre, de preferencia que sea vinagre blanco. Y observen lo que sucede. Clasifíquenlos dependiendo de las características que ustedes observen y registren su observación. Suben después todo este trabajo a Classroom para que lo podamos revisar y ser compartido con los demás. Ahora que nosotros ya estamos terminando esta actividad de este tema, de esta secuencia, esta lección, les pido que vuelvan a retomar la actividad inicial. Ustedes ya hicieron esta actividad, colocaron algunos plásticos y vieron sus propiedades físicas y pueden ahora determinar algunas propiedades químicas. Traten de clasificarlas, ya las clasificaron por sus cualidades. Ahora traten de justificar el uso que se les da a esos materiales. ¿Por qué se les da ese uso y no otro? Por ejemplo, las bolsas de la basura están hechas de plástico. ¿Por qué se les da esa utilidad y no se les da la utilidad, por ejemplo, para recipientes de cocina o para recipientes que se pueden colocar en el microondas? ¿Sí? Vuelvan a hacer la actividad y completen este cuadro que se encuentra en su libro también en la página 29 con sus observaciones y suben la actividad a la plataforma para poderlo revisar. Hasta luego.